Bienvenidos a otro video de Lo que queda por decir. Hoy vamos a plantear un análisis narrativo de Joy Boy, intentando entender el concepto detrás de este personaje, que es también una idea, y vamos a hacerlo repasando la historia que One Piece nos plantea de algunos otros personajes, especialmente Kaido de las Bestias, cuya importancia en la historia como una especie de Joy Boy corrompido o fracasado puede ayudarnos a descifrar las claves del chico alegre y su importancia para el pasado, presente y futuro del manga y anime de One Piece. Sin más, comencemos. ゴムゴムのなんだってあららららお前もジョイボーイには Siguiendo la historia, podemos suponer que el Joy Boy original, entre comillas, no fue un elegido, sino que fue un personaje que fue construyendo sus propias hazañas. Sin ser un dios tocado por el destino, eso tan presente en One Piece, fue creado por él mismo, porque aunque al morir terminara siendo solo huesos, como dice bien el saque de Binks, su legado persiste hasta el día de hoy. Aunque hayan borrado todo un siglo en el que probablemente vivió, Joy Boy fue dejando huellas en la historia y en los personajes hasta el día de hoy, desde Nolan, pasando por Roger hasta llegar a Luffy, Momo y tantos otros que vendrán después, modificando la historia para siempre, marcando la voluntad heredada, no solo de una persona, sino de toda una generación, que va a librar una lucha para comprender esa voluntad heredada. Para entender mejor a qué me refiero con esta idea de lucha por entender la voluntad heredada de Joy Boy, vamos a recoger una idea que ya ha circulado en la comunidad respecto a que, llegados a este punto de la historia, empieza a verse una especie de competencia de posibles Joy Boys. Aparecen un montón de personajes sumamente poderosos, con posibilidades materiales concretas de cambiar el mundo y que reúnen algunas características para ser dignos de pelear por el título de Joy Boy. En este sentido, tal vez Big Mom y Kaido, una por su mundo artificial creado lleno de razas diferentes pero oprimidas, y el otro por su poder abrumador, su también artificial método para hacer reír a las personas y para ser él mismo divertido mediante el alcohol, sean los mejores ejemplos para comprenderlo. 何の用だ麦わらのことさ。今そっちへ向かってんだよ。それがどうした いいかい？手出すんじゃないよ。俺が麦わらの首を取りにワノ国まで行く。何の冗談だ断るおめえに用があるんじゃねえよ。麦わらの首は俺が取らねえと顔つぶれっぱなしだってんだよ。返してもらわなきゃならねえものもある。知るかあの小僧は俺がやる。来るなら殺すぞリンリン。やってみな。相談じゃねえ。一方入れてやったのさ。いいね。麦わらの首は俺が取る。仲良く行こうぜ。昔みたいに。La historia de vida que conocemos de Kaido, a quien llamaremos ahora el Joy Boy corrompido, nos muestra de forma gráfica el ascenso y caída de un importante candidato a Joy Boy, otorgándonos algunas pistas interesantes de lo que podría significar ser Joy Boy como concepto en la historia de One Piece. ¿Cuál es el misterio detrás de heredar su voluntad y la importancia que esto tiene para la serie? Kaido, aún en su caída, resulta un personaje clave sin el que no podemos explicar la misión de Joy Boy en la historia y la justificación de su introducción en la trama, enredada entre tanto misticismo. Narrativamente, Kaido nos ha dicho muchas cosas de Joy Boy, y esto no es casualidad, sino que se conecta con aquello que Oda nos quiere mostrar sobre la relación entre la forma de vivir de un personaje y lo que implica ser quien herede y consiga tocar los tambores de la liberación. 私は空島で古代兵器のありかを示したポーネグリフを読んだの。場所は確かにここを示していた。
ジョイボーイと同じ時代に生きたその人魚姫、もしかしてこう呼ばれてたんじゃないかしら。つまり同じ力を持つ白牛姫もこれと同じ名を受け継ぐことになる。彼女のもう一つの名は古代兵器ポセイドン。Acerca del concepto de Joy Boy, señalemos primero lo que está más claro. No es simplemente una persona o entidad, sino una especie de estatus o título que se hereda y se conquista al mismo tiempo, ya que One Piece suele mezclar la voluntad con el destino, y este título no se otorga ni se hereda directamente como por arte de magia, sino que se llega hacia él, combinando aspectos del destino de los personajes, tan poderoso para el hombre y que existe en la literatura desde los tiempos de Homero y la Ilíada, cuando decía que el destino es inevitable, así como la muerte es inevitable y es esencial al mortal, constituyendo positivamente la esencia del hombre y negativamente la de los dioses. Claro que en la obra clásica de Homero, el destino de los hombres estaba fijado por los mandatos de dichos dioses, y en One Piece, aunque podemos intuir que existan dioses, la voluntad de los personajes es fijada por sus antepasados, no necesariamente sanguíneos, o por los grandes hombres y mujeres que marcaron la historia, como lo hizo Joy Boy en su probable intento de liberar a la humanidad. Joy Boy というのは空白の100年に実在した地上の人物なのじゃもん。最低でも800年前の人ね。あの文章は当時この島におった人魚姫に当てられたものじゃもん。魚人島との約束を破ったことへの謝罪文だという。約束？内容は詳しく伝わっておらんが、いずれ必ずジョイボーイに代わって約束を果たしに来る者が現れる。それがわしら王族に伝わる伝説。じゃから我々はその日を信じ、先祖代々ノアを見守り続けることが彼との約束。来たるべきその時、初めて巨船ノアは使命を授かるんじゃもん。Estos aspectos del destino son combinados con la voluntad de los personajes, con su fuerza y diferentes características relacionadas al mundo a través del tiempo y del espacio. Resulta muy ocurrente la síntesis que logra Oda de todo esto al acuñar el término voluntad heredada. Veamos mejor este término. Combina herencia, algo que parece estar dado a priori, con voluntad, algo que requiere de esfuerzo, energía y decisión para realizar determinadas acciones que demanda la historia y llegar así a donde se desea o se debe llegar. Todo esto adquiere mayor relevancia narrativa cuando observamos este planteamiento difiere de recetas típicas de otros animes shonen centrados en la predestinación, sobre todo de los personajes, a ser alguien o llegar a cierto lugar, pero personajes como Naruto o Goku van de Saiyajin legendario o ninja elegido, hagan lo que hagan. En One Piece es posible quebrar el destino de alguna forma, y eso lo muestra no solo el propio Joy Boy, quien forjó su destino, sino también la importancia de otros personajes que no tienen la D en su nombre, pero han luchado por mantener una voluntad y han dejado una herencia en otros personajes, como Nolan, Hiruluk, casi todos los sombreros de paja y tantos otros. En One Piece, con el título de Joy Boy, se nos muestra de manera directa la diferencia entre simple destino y el destino del que se habla en la serie, aquel de la voluntad heredada y los sueños que se cargan, que, como dijo Barbanegra, nunca muere. あいつらの言う新時代ってのはクソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって？おい！なんだ？人の夢は終わらねえ！ El dios del sol Nika, el chico alegre, o como decíamos llamarlo, nos abre un espacio narrativo donde el destino se conecta con la voluntad, en un campo de batalla que permite que Luffy y otros personajes no sean simplemente elegidos a ser Joy Boy, sino concursantes dentro de una ardua lucha por llegar a serlo. La libertad en One Piece es así, narrativamente, similar a la del libre albedrío en la Biblia.
como obra literaria, ya que en el marco de un destino determinado para el orden del mundo, los hombres son igualmente responsables de las acciones que toman, y eso es lo que puede forjar nuevos caminos dentro de un plan mucho más grande. Kaido y su búsqueda insaciable de vencer a Joy Boy es la antítesis de Luffy en cuanto a que lo que viene a representar Kaido es el intento de torcer el destino, aun cuando sabe que él mismo ya no podrá ser el elegido. Vencer a ese elegido sería la prueba definitiva para vencer al destino inamovible de las cosas y probarse a sí mismo esa capacidad. Aún llamado como una bestia, Kaido resulta entonces un personaje sumamente humano, ya que representa los temores y anhelos del humano en su búsqueda por evitar lo inevitable. De manera explícita se observa esto cuando Kaido vence por tercera o cuarta vez a Luffy y enuncia que él es otro más que ha fallado en ser Joy Boy. Esta lucha por llegar a ser el mítico guerrero de liberación está atravesada por las condiciones externas, internas, por el momento preciso, la fuerza, los sueños, la suerte y muchos otros conceptos que nos ha ido introduciendo la obra de forma orgánica. Además, es una lucha en la que estos candidatos pueden ser conscientes o no de su participación. En el caso de Kaido podemos pensar que, a diferencia de Luffy, sí era consciente de la batalla o búsqueda por ser Joy Boy, que sus condiciones de vida fijaron y marcaron su futura búsqueda. Recordemos su pasado casi como prisionero, las penurias de su lugar de nacimiento, su intento de venta a la marina, una vida signada por la opresión hacia su persona y por los anhelos de libertad, que en el caso de Kaido se canalizan de manera individualista, a diferencia de Luffy, que adquieren un tono un poco más idealista. Ni que hablar del caso de Joy Boy, en el que la búsqueda de libertad adquiere sin lugar a dudas un tono colectivo y social. ¡Ya! ¡Minna de yaru ka! ¡Campfire! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Ahora te ya caeré! ¡Au, au, 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 au! ¡Nani kore! ¡Oishii! ¿Anta tachi no tsukutta juice? ¡Oishii! ¡Okawari! Tampoco parece casual que la imagen que Oda plantea en la Isla del Cielo para más tarde referirnos a la imagen de Nika sea justamente en el final de Skypiea, donde se danza con lobos. Esto puede ser una clara referencia a la película Danza con Lobos de 1990, donde el personaje protagonista conoce a los indios Sioux en una aldea fuertemente reprimida por el Estado estadounidense. Dicho personaje comprende la situación de estos indígenas y no solamente la comprende, sino que se vuelve casi uno de ellos y entiende su filosofía. Esto puede tener que ver con aquella misión de Joy Boy de liberar a la isla Gyojin y con la voluntad que hereda Luffy de que al pasar por cada uno de los lugares que pasa comprende a sus habitantes y no solamente los comprende, sino que se vuelve aliado de ellos y los ayuda a liberarse, incluso sin proponérselo de forma consciente la mayoría de las veces. Pero volvamos ahora a la introducción de este concepto en la historia. La primera vez que aparece este enigmático personaje del siglo vacío lo hace mediante la mención de su promesa en la isla Gyojin y el descubrimiento de la existencia del arma ancestral Poseidón por parte de Nico Robin. Esta introducción, sin necesidad de extenderse demasiado, nos da la pauta de que estamos ante un personaje o una idea muy importante y que volverá a aparecer. Esta introducción puede darnos las claves para entender definitivamente qué significa narrativamente la introducción de Joy Boy. Esta es una presentación que, en términos de estructura narrativa, se basa en las presentaciones que tienen la mayoría de los héroes, íconos o aventureros literarios clásicos, e incluso íconos políticos, religiosos e históricos. Podemos visualizar esto mediante la fórmula de mención a alguien misterioso, descripción de una misión que involucra a un pueblo y los destinos de cierta gente, una promesa cumplida por cumplirse o incumplida, y la promesa de retomar esa misión
de alguna forma. También podríamos pensar en otra fórmula, que es la de el sueño truncado de ese héroe. Pensemos en esta fórmula aplicada, por ejemplo, a Jesús, un personaje hasta cierto punto misterioso en cuanto a sus capacidades de acción, que se supone con una misión para la humanidad o para un pueblo elegido según la creencia, una promesa que se ve truncada y la posible resurrección o regreso del Mesías. Podemos pensar también, lateralmente, en esta fórmula aplicada al ícono del Che Guevara, hombre sobre el que se ha tejido un manto de misticismo, que creía tener una misión política en el continente americano y una promesa de liberación que se ve truncada por su repentina muerte y la promesa que luego sostuvieron otros de continuar con su legado. También, en la literatura más clásica, aparece esto en la aventura de Odiseo, cuando regresa de la isla, o incluso en Dante se repiten estas fórmulas durante su viaje por el infierno en búsqueda de Beatriz. El concepto Joy Boy nos llega porque es un concepto típicamente occidental en materia histórico-narrativa y es, en definitiva, la fórmula del héroe que más tenemos internalizada. Sin embargo, en One Piece está rodeada de un aura de misticismo y de una importancia superior como promesa de liberación total en una serie donde el eje de la opresión y la discriminación del gobierno hacia el pueblo ha sido uno de los principales arcos argumentales de la historia y aquello que motiva los movimientos de los más importantes personajes. さあ、とっとと済ましちまおうぜ。へ。海賊王！集めた宝はどこに隠したんだ！あんたは手に入れたんだろ！あの伝説の大秘宝！あの一つなぎの大秘宝！ワンピースをよー！俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ！この世のすべてをそこに置いてきた。 Para finalizar, podemos pensar que, más allá de Kaido, hay otro problema interesante, y es la problemática de que Roger no haya sido Joy Boy, ni haya podido coexistir con él, como tanto anheló al llegar a Logtail. Este punto resulta sumamente revelador e importante, porque trabaja con otro aspecto que podemos comparar en otras historias, pero con una vuelta de tuerca distinta. Así como el camino ninja en Naruto era una especie de camino para elegidos, eso no impedía que cualquiera con la suficiente voluntad, como Rock Lee por ejemplo, pudiera esforzarse por hacer dicho camino. En One Piece, sin embargo, no cualquiera puede ser Joy Boy, y de hecho, ni siquiera el gran Goldie Roger pudo llegar a serlo. Sin embargo, está en esto el punto más clave del asunto, porque sin ser Joy Boy, Roger pudo vivir como Joy Boy, aproximarse a la idea y los sueños que Joy Boy dejó para la posteridad. En esta paradoja, personajes como Kaido o Big Mom, por ejemplo, estando en un contexto mucho más favorable para poder ser Joy Boy, no eligieron esa forma de vida y esa filosofía, y en algún momento de sus trayectorias las cosas se les torcieron, tomando un camino que los alejó irreversiblemente no solo de ser Joy Boy, como lo es Luffy, sino de la filosofía del Joy Boy, pues consciente o inconscientemente, en el caso de Roger de forma consciente y en el caso de Luffy bastante inconsciente, seguir el camino de Joy Boy, incluso ser Joy Boy, es seguir una filosofía de vida y de mundo, ser coherente con ella hasta las últimas consecuencias, incluso hasta después de la muerte, porque como bien sabemos, la muerte solo ocurre cuando uno es olvidado, y Joy Boy no ha sido olvidado, así como Roger tampoco, y posiblemente Luffy tampoco lo sea, ni siendo solo huesos, el alma seguirá hablando, haciendo historia, soñando los sueños imposibles que Roger y Luffy compartieron, y que sin duda se relacionan con algo que involucra la permanencia en el tiempo y en todas las personas del mundo. ロジャーはあの時笑ってた。俺たちもそうだ。涙が出るほど笑った。
ィボーイ、俺はお前と同じ時代に生まれたかった。とんでもねえ宝を残しやがって。とんだ笑い話だ。なあみんな、800年誰も行きつけなかったこの最後の島にこんな名前をつけねえか。ラフテルトDe tal forma, a diferencia de Big Mom, que hasta su último aliento se alejó de la filosofía de Joy Boy cuando menciona que desea robarle algo a Luffy, si Roger no pudo ser el elegido, fue en gran medida por el componente de suerte que rodea One Piece y no por su voluntad heredada. La suerte entendida como un valor que la persona debe desarrollar y que tiene que ver con todas las decisiones anteriores que una persona toma. Si Luffy ha sido salvado innumerables veces, por ejemplo, es porque en el pasado él salvó a tantas personas o más. He escuchado por ahí una teoría que decía que el gobierno mundial, a través del factor de linaje, habría creado un ejército de Joy Boys. No creo que esto sea así, pero dando vuelta a la fórmula de esta teoría, nos podemos acercar al significado de Joy Boy en One Piece. Tal vez el ejército de Joy Boy en la guerra final no esté en el bando del gobierno, sino en aquel que se levante contra el gobierno mundial. Joy Boy como una bandera, como una ideología y una posición frente al mundo. Todos aquellos guerreros que se consideren del lado de Joy Boy tendrán la fuerza necesaria para enfrentar al gobierno mundial, al entender que están del lado del guerrero de la liberación y que, en el contexto en que se encuentran, dar vuelta al mundo, como le dijo Roger a Rayleigh, descubrir el One Piece al mundo y vencer al gobierno mundial, representa un paso para continuar la voluntad de Joy Boy, que es la voluntad de la liberación, el ideal de la igualdad, la fraternidad y la libertad, aquellos conceptos de la Revolución Francesa que sabemos que tanto han inspirado al autor de esta obra para crear su mundo de piratas, monarquías, gobiernos autoritarios y revolucionarios. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y comenta, y sobre todo si te interesa que siga analizando algún otro aspecto del manga y anime de One Piece o de algún otro, también podés dejarlo en la caja de comentarios. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima, Nakamas. おい、いい船だな。盗んだ船さ。家を焼かれて俺はここに住んどる。そうか、名前は？レイリー。俺はロジャー。この出会いは運命だ、レイリー。運命？俺と一緒に世界をひっくり返さねえか？え？世界？どこの誰だお前は。どっか行け。その船小さいけど操船次第じゃ大概の嵐には耐えられそうだ。俺たちの船出にはぴったりの船じゃねえか。俺たち？船出？勝手に決めんな。なんで俺までそんなこと。だから世界をよ。さあ出航だ、レイリー。この世には偶然などないのかもしれない。全てが必然であるかのように縁はやおら形を成してゆく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。もう少し長生きするのも悪くないな。